el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana, Asambleas de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por la oportunidad que Él me da de poder estar en su casa de oración y el privilegio de hablarle a su pueblo, todos aquellos hermanos que han sido redimidos con la sangre de Cristo. Y también me da el privilegio de hablarle a nuestros amigos que simpatizan con nosotros, con el Evangelio, con nuestro Dios. Y a todos ellos pues les bendecimos en el nombre de Jesús. Quiero ahora pues invitarles a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta bendición buena o bendita que tú nos has dado, Señor, de estar en tu casa de oración, de poder, oh Dios, exponer tu palabra, de poder enviarla, Señor, por las redes sociales, para que muchos hermanos y muchos amigos en diferentes estados y también en diferentes países, Señor, puedan escuchar tu palabra, Señor, y puedan tener la oportunidad de aprender un poco de ella, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú prepares la mente, los corazones y que cada persona que escuche, Señor, tu palabra pueda, Señor, ser edificada y que pueda permanecer tu palabra en sus mentes para que ellos puedan, Señor, pues ponerla por obra, ponerla en acción en cualquier momento que sea necesario, ya sea de una forma o de la otra, Señor, pero Padre, que como tú dices, que tu palabra nunca regresará a ti vacía. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Queremos que tú nos guíes por medio de tu Espíritu y que nosotros podamos hacer solamente, Señor, lo que tú nos has mandado a hacer. Haznos de bendición, un canal de bendición, y permite, oh Dios, que haya provecho en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un cántico que dice: maravilloso es. Alabado sea el Señor. Este cántico pues yo lo sé desde la década de los 60. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Pero es algo bonito porque si usted le presta atención a la palabra, a la letra que tiene, pues nos podemos gozar todo. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios
maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Y también piense que Dios le ama a usted también. Alabado sea el Señor, porque Él no nos deja a nadie, nos deja afuera. Él nos ama a todos. Alabado sea el Señor. Hay veces que nosotros pensamos, miramos a una persona un poquito descarriada y un poquito fuera de la voluntad de Dios y decimos, Dios no puede amar a esa persona. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir un secreto. Dios también ama a esa persona que está descarriada, que no quiere saber de Dios, que no quiere saber del Evangelio, que no quiere saber de los cristianos. Pero mire, Dios lo ama también a esa persona, porque Él también pagó por esa persona, por la salvación de esa alma. Que ellos vengan al Señor, pues no se sabe, pero sí Él pagó por todo ello. Voy a pedir, hermano Marcelino, que pase por acá y nos eleve una oración a favor de los hermanos y amigos que están, alabado sea Dios, afectados de salud. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos que nos escuchan a través de esta Facebook Live. Honramos al Señor y les damos las bienvenidas a todos los que están escuchando. Amén, amén. Y los bendecimos en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios para siempre. La Biblia dice en Marcos 11:22, tened fe en Dios. Amén. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyera que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Alabado Por sea el tanto os digo Señor. que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Sí, Señor. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que, hermanos, el secreto está. Primeramente, que ya Dios nos perdonó. Amén. Pero nosotros tenemos que aprender a perdonar también. Amén. Amén. Oramos dando gracias a Dios por la sanidad de Nila. Elisanto Serrano ya está mucho mejor. Nilsa Cuevas, Martín Washman, María González, la jefa doña Ana Gómez, María Saldaña, Francisca Almonte, Maylen Chávez, Abimael, Julio Peña, Dan Elvin, Ana Crespo. Damos gracias porque estuvo con nosotros el domingo y la esperamos este domingo una vez más. Santo Dios, amén. Y la hermana Carmen, Santo Jesús. Ana María Rocco, Marilyn Toledo, María Gabriela Figueroa, Ashley Villahermosa, Celi de Pérez Gutiérrez, Itayanés Gutiérrez, Mana Ligia, Daisy Familia, Alex Familia, Xiomara, mi hermano Francisco Villanueva, Livia de Jesús, que está en Puerto Rico, Gladys Román, Ana María Sánchez, Jessica Donald Arostegui, los niños Gabrielito Arostegui y Donalcito Arostegui, mi fideíto, Guadalupe Meque, Douglas Meque, Lucy Sánchez, Richard Rivera por salvación y sanidad, Marta Mora, gloria a Dios, allá en Nicaragua, Brooke Christopher, Joelis Villahermosa, Rubí del Carmen Villahermosa, allá en Venezuela, Denis Rivera, Ezequiel, Ibeli González, David Sánchez, Jimmy Yani y otro Yani, Pastor Juan Pérez en Florida, la iglesia Benecer, en los Arcos de Nicaragua, por la hermana Andrea y la congregación, que Dios me lo bendiga grandemente. Sí, Señor. Mariana de Finis, Raquel Rodríguez, Marcena Calderón, Consuelo Sánchez, Kenny, ya gracias a Dios, empieza el lunes a trabajar, Linet Capetillo, José Sánchez, Rodolfo Gulíndez, este muchacho de Nicaragua que está preso, Santo. pedimos liberación por él, niño de 10 años con instinto de suicidio, se llama Jimmy, oramos por Raquel, por Rodrigo Baby, por el que viene de camino. Le oramos por Luis, por liberación de drogas, Juan, Joseph, Rosita, Will, Austin, Gabriel, Cristino Alvarado, Joe de Finis, Senor Rivera, Marta Torres. Oramos, hermano, por la salvación de Mandy García, por Franklin, Marisol Román,
por Martin Sister, por Martin Son, por Santa Medero, Amén. Abiud Troche, Gabriel Toledo, Carolina Canales, Santo Dios. por Tina Natalie William Mora, ya está mucho mejor nuestro hermano. Yes. Greg por Liberación, Brenda Martínez y los hermanos allá de, yo creo que son de Arabia. Jenny por Chris, Víctor, Pastor Familia. La hermana Enmica que dijo usar la piscina. Amén. Dios bendiga a esta hermana, me recuerdo el nombre de ella. Todos los que están han demostrado amor y cariño a papi, a mami y los demás. ¿Cómo es que se llama? Juan Jiménez y Tony Mora. Juan Jiménez y Tony Mora. Jimmy, to be free from false religion, y Paula Mora. Tony, ¿te dijo hermano? ¿Ah? ¿Tony qué? Tony Es Mora. Mora. Tony Mora y el I otro. think it's Mora, yeah. ¿Y el otro? Juan Jiménez. Juan Jiménez. Y el hermano Juan Jiménez. Gloria a Dios. Por liberación. Si no son salvos por salvación, están enfermos por sanidad. Porque ya Cristo llevó toda enfermedad. Usted lo que tiene es recibirla. Como el que recibe la medicina, usted reciba la Santo palabra Dios, aleluya. por la fe que ya está hecho. Alabado Padre, sea. gracias en el nombre de Jesús. Padre Santo. Te honramos y te bendecimos. Te Yes, damos Lord. gloria y honra. Señor, por este privilegio, Dios, de nosotros orar los unos por los otros, dándote gracias por lo que ya tú hiciste. Creemos en tu gracia. Creemos por la fe en tu gracia, que ya todo está hecho, Señor, como un favor que tú, Dios mío, nos diste a nosotros, que nosotros no merecíamos sin ningún esfuerzo de nosotros. Yes. A ti te plació darnos esa bendición. Gracias, tu palabra dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, gracias porque Santo. aún siendo pecadores tú, Dios mío, tomaste en cuenta nuestra necesidad, porque el único que nos podía rescatar del pecado y de la muerte eres tú, Señor. Santo Gracias Dios, por esta gracias, Señor salvación tan Jesús. grande. Gracias Señor, por ese sí, Señor. precio tan grande en aquella Yes, cruz Lord, del Calvario, aleluya. mi Dios. Te honramos por esa bendición, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias por la Yes. salvación de mis hermanos que están presentes en esta lista de oración. Dios Yes, mío, Lord. los presentes, los pastores, los misioneros, los evangelistas. Yes, Señor, en Padre el Santo. nombre de Jesús. Jesucristo de Nazaret, por los niños. Señor, Yes, por nuestra Lord. familia, Aleluya. nuestros hijos, nuestros Yes, Lord. nietos. Yes, Lord. En el nombre de Jesucristo de Sí, Padre Nazaret, Santo. te pedimos por la paz de Israel, te pedimos por Ucrania, te pedimos, Dios mío, por Nicaragua, por Colombia, por Venezuela, por el Perú, por Costa Rica. Te pedimos, Señor, por El Santo Salvador, Dios, por aleluya. Guatemala, por Santo Domingo, por México. Cuba, por Puerto Rico, por México. Oh Yes. Dios, por Yes. Indonesia. En el nombre de Yes, Jesús de Señor, Nazaret, bendiga a Señor, todos, Señor. guarda a nuestros hermanos en estos Asia. países. En el nombre de Jesús declaramos salvación para todos ellos. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, ayúdales, dales la oportunidad de escuchar tu palabra, Dios mío, y Señor. que ellos puedan aceptarte como el Salvador personal Lord, de yes, su Lord. vida. En el nombre Sí, de Padre Jesús. Santo. Gracias, Señor, por la victoria. Gracias por salvarnos y perdonarnos. Gracias por sanarnos. Gracias por prosperarnos. Gracias por liberarnos. Gracias por protegernos. En el nombre de Jesús Gracias, de Nazaret. Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, mi Dios. Con nosotros, hermanos y hermanas, Francis, la sierva del Señor, con la palabra de Dios. Amén. Amén. Escucha atentamente el estudio de la palabra. Amén. Bendecido Dios, aleluya. Alabado sea Palabra no es Jesús. cualquier cosa. En este día, Señor, le damos gracias una vez más por este privilegio que tú nos concedes, Señor, de estar aquí Sí, nuevamente. Dios. Y bendecimos y glorificamos al Dios que vive y reina para siempre, Amén. porque para siempre es su misericordia, su amor. Y en este día, pues yo también doy gracias al Señor y le pido también que me ayude en este momento. Siempre hago una oración pequeña, ¿verdad? Para que el Señor esté con nosotros y nos ayude y nos ilumine y su palabra penetre en nuestra vida. Padre Celestial,
Padre amado, Padre bueno, en el poderoso nombre de Jesús, tu amado, a quien amamos y adoramos y bendecimos, le damos gloria, le damos honra, le damos alabanza, porque fuera de Él nosotros nada podemos hacer y sin Él nada podemos hacer. Te suplicamos, oh Dios, que estés con nosotros, que nos ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que tu palabra santa y bendita, que nos dé un consejo sabio, lo podemos alcanzar y podamos contribuir con el consejo y podamos vivir una vida más agradable delante de ti y hacer las cosas más como tú quieres que las hagamos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que estés con nosotros, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que tu Santa presencia se deje sentir en nuestras vidas y en la vida de los hermanos que nos escuchan, que el impacto santo de tu santa y divina palabra los toque, los transforme, los cambie, Señor, y que pongas en nosotros el deseo ardiente de sentir hambre y sentir sed de tu palabra, Padre amado, que podamos sentir el deseo de aprenderla y de poder conocerla, Padre amado, y poderla explicar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Permite que cada hermano y cada hermana, cada amigo, cada persona que nos escucha, Señor, pueda coger algo de la misma. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. En este día estamos en la lección número 20 y aunque hay un montón de versos que había que estudiar en la Escritura, hay unos 2 o 3 específicamente que relucen en ella, así es que yo la voy a dejar saber. Primeramente estamos en la unidad número 4, edificando familias y familias fuertes. Y cuando usted edifica una familia, también edifica a una iglesia, ¿verdad? La comunidad se beneficia cuando somos edificados. Así que edificando familias fuertes. Y el principio, la lección es principios para el hogar cristiano. Y aunque nos vamos a estar concentrando en esta lección más bien en el cuidado de niños y la tendencia que se debe de dar en las instrucciones, pero también es específica para cada hermano y cada hermana y cada amigo, porque todos nosotros somos hijos de Dios y necesitamos instrucción. Así es que vamos a estar viendo aquí, el fondo histórico se encuentra el texto para el estudio, se encuentra en Deuteronomio 5, verso 16, Proverbios 4, del 20 al 27, 13, el verso 24, el capítulo 19 de Proverbios, el verso 18, del capítulo 22 de Proverbios, 22, 6, y después Lucas 2, del 41 al 52, Efesios 6, del 1 al 4, y Colosenses 3, 16, 17, 20, 21, y Tito 2, del 1 al 8. Así es que había una gran cantidad de textos que estudiar en esta lección, y aunque el expositor de los alumnos no lo tiene, pero sí da las citas. Así es que vamos a estar viendo en la verdad central, nos dice: Dios bendice a la familia que vive según su palabra. Eso es una de las cosas que la gente de afuera va a estar viendo de usted y de mí, de cómo nosotros vivimos la vida cristiana. Y Dios se agrada y Dios bendice a la familia que honra a su santa y divina palabra, la practica y la vive. ¿Ok? Esa es la verdad central. Proverbios, vamos a estar viendo el versículo clave de esta lección, es Proverbios 22, 6. Como dije, la clase está más concentrada en un estudio para niños, cómo se deben de criar los niños más bien. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto es un verso clave en las enseñanzas de toda iglesia cristiana. Todos nosotros debemos reconocer y entender que los niños, hay veces que nosotros decimos, es un culto de niños, como que si no tuviera importancia. Hermano, los niños son la iglesia del mañana, o son la iglesia de hoy, y van a ser los líderes del mañana. Vamos a corregirnos. Los niños son importantes para Dios. Él los ama,
Él dice, dejad los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así es que es necesario que usted y yo le prestemos atención a nuestros hijos específicamente. Y también cuando están a cargo de los maestros en la escuela dominical, de los pastores en las iglesias, también tenemos que prestar atención y reconocer que ellos también son almas por las quien Cristo murió, ¿verdad? Y nosotros debemos de tener el cuidado de enseñarlo para que ellos aprendan, para que ellos crezcan siendo productivos y dando ejemplo de lo que es ser cristiano. Así es que instruirlo es necesario y es la obligación de todo padre, ¿verdad?, que conoce al Señor, instruir a su hijo en los caminos del Señor. La meta de la enseñanza que tenemos hoy, ¿verdad? Debemos de reafirmar que la Biblia proporciona instrucción para la familia que resulta en bendiciones de Dios para todos. ¿Verdad que sí? Para usted y para mí. La bendición de Dios está no solamente para el grupito de la iglesia. Dios quiere bendecirnos a todos, hermanos. Somos hijos de Él y Él nos ama a todos por igual. Pero unos somos hijos obedientes y otros somos hijos desobedientes. Así es que tenemos que introducirnos, ¿verdad? Y ¿cómo se dice? Y buscar cómo corregir nuestras faltas, nuestros errores y venir a Él y pedirle perdón y aceptarlo y ser hijos de Él en obediencia. Si es que debemos de instruir, una de las cosas es que la familia debe ser instruida para que sea bendecida, ¿verdad? En Dios. Otro es, debemos valorar la guía que Dios proporciona en su palabra para edificar una familia feliz y saludable. La semana pasada estábamos estudiando la importancia que había en el matrimonio. La semana anterior estábamos estudiando la importancia fundamental de tener la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros hogares. Y es la palabra de Dios la que nos dice cómo es que debemos de vivir, cómo es que debemos de hablar, cómo es que debemos de andar, cómo es que debemos de servir al Señor. Y de la única manera que usted va a entender y comprender eso es cuando usted y yo nos sometamos a la palabra de Dios y empecemos a buscar, porque Él dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿verdad? Así es que para poder entender y comprender estas cosas, usted y yo tenemos que ir a la Escritura. Y la tercera es, debemos de adoptar pautas bíblicas para promover una vida piadosa en su familia. La palabra de Dios nos va a dar esas pautas y es necesario que usted y yo las entendamos, las comprendamos y veamos cuál es el propósito que Dios las dejó ahí para que usted y yo aprendamos de ella. Así es que con esto, pues vamos a empezar la escuela dominical o el estudio de la palabra, ¿verdad? Y yo no tengo todos los versos que cité aquí en el expositor, pero sí me voy a concentrar en todos los que tengo aquí, que yo los voy a leer, como siempre hago, y después yo siempre digo alguna que otra palabra, y después entramos en el resumen de la clase. La primera porción que tengo que voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor lee así en Colosenses 3, versos 16 y 17. Dice así, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, ¿verdad?, le está dando un buen consejo. Y el apóstol Pablo lo dejó escrito ahí. Dios permitió por medio de su Espíritu Santo que hoy nosotros tengamos esta carta con el propósito que usted y yo también entendamos que es el propósito de Dios, que usted y yo seamos una familia feliz en Él.
Y una de las cosas que Él quiere que usted y yo hagamos es que mientras estemos en nuestras casas y donde quiera que estemos, nosotros debemos de darle gracias a Dios, darle alabanzas a Dios, darle adoración a Dios en todo. Mire cómo la Escritura nos dice, debemos de hacer cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. El comentario del expositor dice que debemos de tener en nuestra casa música cristiana, ¿verdad? Que nosotros podamos escucharla y juntamente con los cánticos podamos nosotros unirnos en adoración a Dios. Es muy práctico, es muy bueno y eso ayuda a mantener un ambiente espiritual en su hogar, hermano, que va a agradar a Dios y que también lo va a ayudar a usted, a sus hijos y a toda su familia. ¿Okay? Y otra cosa que nos aconseja en el verso 17, que todo lo que usted haga, sea de hecho o sea de palabra, debe de agradar a Dios y debe hacerlo como para el Señor. Dice, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, que todo lo que hagamos, hermano, no sea para que la gente nos vea, sino para que Dios se agrade de que nosotros estamos obedeciendo su palabra y estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad? Aquí tenemos a Tito, vamos a ver a Tito capítulo 2, perdón, y verso 1 nos dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El apóstol Pablo de nuevo ahora instruyendo a Tito, un pastor, ¿verdad? Joven que necesitaba instrucción, que necesitaba ayuda, que necesitaba consejo. El consejo de la palabra va a ser siempre sabio para ayudarnos a que nosotros corrijamos nuestras faltas y también podamos ser llenos de conocimiento. Dice aquí, habla lo que está de acuerdo con la santa doctrina. ¿Oyó? No es lo que yo quiero hablar, lo que yo quiero decir y la opinión mía y lo que yo creo. Es lo que dice la palabra de Dios, lo que nos exhorta la palabra de Dios que hablemos. Verso 2 dice, mire, le da un consejo bien sabio, porque aquí en la congregación, en la iglesia, se compone del pastor, de los hijos del pastor, la esposa del pastor, de los diáconos, de los oficiales, y de cada hermano y de cada hermana, de cada joven y de cada niño que entra. Cada uno de nosotros somos miembro integral de la iglesia, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que en la iglesia hay gente que son mayores, ¿verdad que sí? Hay gente que han llegado a tener buenos años en la vida y han tenido grandes experiencias. Y por causa de esto, usted y yo hacemos bien con escuchar los consejos sabios que estas personas puedan traernos. Y escuche lo que Pablo le dice a Tito que debe hacer. Que los ancianos sean sobrios. No deben de ser personas que se den al vino y al alcohol y a cuanto vicio hay. Deben ser serios, prudentes, hermanos, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Ese fruto del Espíritu que nosotros tenemos que practicar en nuestra vida, ¿verdad? A veces queremos que las cosas pasen ligeras, que pasen como nosotros queremos, que se den enseguida. No, hermano, usted y yo tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver un fruto bueno y con victoria, tenemos que ser pacientes. Usted sabe a quién le habla a los ancianos. También en la iglesia hay ancianas, ¿verdad? Asimismo sean reverentes. Mira, hermano, no hay una cosa más terrible que ver a una anciana toda mal vestida. Y cuando yo digo mal vestida, no me estoy refiriendo a que no tenga un traje nuevo o que no tenga un traje muy elegante, sino que hay personas que han perdido el pudor, ¿verdad? Y que se presentan como personas, hermanos, y lo peor es que esto se da en la iglesia también.
Porque si estuviéramos hablando de afuera, pues ¿qué uno puede esperar de afuera? Pero muchas veces esto acontece en la misma iglesia. Nosotros tenemos que ser reverentes a Dios primeramente y lo que nosotros presentamos, su santa palabra. En su porte, dice, como usted se presente es importante para Dios. Esto no es que tiene que venir con un traje nuevo, ni que tiene que ser de lujo, ni que tiene que ser tan elegante. Usted venga limpia y venga bien vestida, lo que es correcto, como debemos de portarnos. Dice, las mujeres, especialmente el apóstol Pablo siempre nos amonesta a la mujer. Dice, no calumniadoras. A veces empezamos a hablar y cuando venimos a hablar estamos hablando lo que no sabemos. Y lo que nos dicen sin saber que lo que nos están diciendo es verdad. No esclavas del vino. Hay mujeres que les gusta darse el palito de vino también. Tenga cuidado porque se nos puede ir la mano y cuando vengamos a ver estamos fuera de orden. Maestras del bien. Como mujeres ya mayores de edad debemos de tener la capacidad de comprender y entender que los que nos observan van a practicar las mismas cosas que nosotros hacemos. Si usted y yo somos maestras del bien, la gente practicará el bien también. Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. A las mujeres jóvenes, a nuestras hijas, a nuestras nietas, a las jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Que se casan, que aprendan a amar a sus maridos. Dice la Escritura. También dice a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, seamos sabias, seamos inteligentes, usemos bien el tiempo. Castas, y esto viene de limpieza, de que usted sea limpia, que sea cuidadosa de su casa. Esto lo está diciendo la palabra, no lo estoy diciendo yo. La palabra de Dios lo dice por medio del apóstol Pablo a este pastor, ¿verdad? Que está pastoreando una iglesia que necesita consejos sabios. Dice que sean buenas, hermano. ¿Sabe que hay gente que no son buenas? Y la Escritura dice que debemos de ser buenos, benignos, ¿verdad? Sujetos a sus maridos. Deben de estar, las mujeres debemos de estar sujetas a nuestros maridos, reconociendo que Él es el jefe de la casa, que Él es la cabeza del hogar y que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros debemos someternos, como dice la palabra, a ellos. Y a sus hijos, dice, a ser prudentes, casta, cuidadosa de su casa, buenas, sujetas a los maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así es que, como usted puede ver, una de las razones por las cuales aconseja esto es porque esto da mucho que decir cuando estas cosas faltan en el hogar y cuando no se manifiesta lo que la palabra del Señor enseña. Los que están viendo, los que oyen, los que practican y ven las cosas, no van a hablar bien ni de usted, ni de su casa, ni mucho menos de la iglesia. Así que cuidémonos, hermanos. Verso 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Hermanos, los jóvenes es la flor de la iglesia, siempre se ha dicho. Los jóvenes tienen fuerza, tienen la habilidad, hermanos, de aprender mejor que nosotros ahora que hemos ya madurado, ya no tenemos la habilidad para memorizar como antes memorizábamos, ya no tenemos la habilidad para hacer muchas cosas, ya no tenemos la fuerza para hacer muchas cosas, pero los jóvenes sí. No podemos ignorar el consejo que ellos pueden traer a una congregación, porque muchos de ellos Dios le da visiones. Dios le da sueños. Entonces ellos lo van a dejar saber a usted y a mí en la congregación. Así que no podemos ignorarlo. Tenemos que ponerle y prestarle atención. Así que sean prudentes, dice, presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Apóstol Pablo le dice a Tito, tú también tienes que ser ejemplo, ¿verdad? Yo también tengo que ser ejemplo, dice, haciendo buenas obras, ¿verdad? Y haciendo la enseñanza que Dios nos manda y mostrando integridad y seriedad. Las cosas del Señor, hermano, son serias y usted y yo tenemos que tener seriedad para las cosas de Dios.
la palabra sana e irreprochable, dice, ¿verdad? De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, que el consejo sabio es para que los de afuera y para los que siempre están mirando lo que no deben de estar mirando, no tengan nada malo que decir de usted, ni de la iglesia, ¿verdad? Ni de mí. En Proverbio 22:6, perdón, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta es la esperanza que nos queda a todos nosotros, los que hemos instruido a nuestros hijos y que hoy nuestros hijos no están sirviendo al Señor. Esta es la única esperanza que nos queda, de que le hemos instruido la palabra, que la sembramos, que esperamos que esa semilla germine y que un día dé fruto, ¿verdad? Amén. Y 4:20 de Proverbios dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones. Aquí es el salmista Salomón que está hablando, ¿verdad?, las instrucciones y hablando del consejo que le daba a su papá. Dice el verso 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la vida, la escritura dice que es la sangre, y del corazón mana la vida, pero también mana la vida espiritual. Bendecido sea el Señor. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Eso es lo que se espera que los hijos hagan, la obediencia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pablo también vuelve y nos exhorta, nos dice que es necesario que entendamos que desde que se dieron los mandamientos, eso es lo que dice, ¿verdad? Para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Bendecido sea Dios. Amén. Y ese es el primer mandamiento con promesa. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criándolos en disciplina y en amonestación del Señor. También se le da una amonestación a los padres, se le da amonestación a los hijos, se le da amonestación a las mamás, se le da amonestación a las mujeres, a los esposos, a las ancianas, a los ancianos y también a los padres, porque es necesario que nosotros criemos nuestros hijos con disciplina. Dice, amén. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Y aquí es donde vamos a entrar hoy, porque la mayor parte de esta lección tiene que ver con la disciplina. Cómo usted y yo debemos de criar a nuestros hijos y qué debemos de esperar de ellos. Como le dije, lo que debemos de esperar es que ellos no obedezcan y que también un día ellos sean seres productivos en los caminos del Señor y puedan seguir nuestros pasos y que los hijos de ellos sigan sus pasos también. Y cuando vengamos a ver, todos estemos en el beneficio de que somos hijos de Dios salvos. Bendecido sea el Señor. Aquí vamos a estar viendo, escuche el resumen que yo tengo de la clase. Dice así, los adultos participan con los niños en diferentes formas. ¿Verdad? Sabemos que nosotros los padres, ¿verdad?, los adultos, los que ya tenemos nuestros hijos, ¿verdad?, participamos de muchas maneras con nuestros hijos desde que ellos son pequeños. Son chiquititos, los amamos, los queremos, los cuidamos, los protegemos de que se caigan, de que se golpeen, de cuántas cosas los enseñamos. Pero ya cuando ellos van creciendo, nuestra vida tiene que intervenir con ellos en manera de juegos, en deportes, en muchas maneras que nosotros podamos, cantando con ellos, como sea. Nos tenemos que enfrentar y confrontarlos a ellos. Uno de ellos son los juegos, también en la lectura y en la competencia de algún deporte. Vemos esto, hermano, como una forma
de pasar tiempo juntos, ¿verdad que sí? Cuando usted y yo cogíamos a nuestros niños y cogíamos ¿cómo se dice? Un rompecabezas y empezábamos con ellos a ponerlo juntos, o cogíamos un libro de colorear y le enseñábamos cómo colorear, era con el propósito de pasar tiempo con ellos. Y cuando usted le daba la crayolita a los nenes, y yo me recuerdo mis hijas, los enseñaba a que no se salieran de las líneas de los dibujos, de los libros de los dibujos, pero cuando usted veía a ellos hacían un mes, ¿verdad? Pero eso era parte del crecimiento y del desarrollo y de la enseñanza que nosotros estábamos queriendo darle desde que ellos eran pequeños. Lo que a veces pasamos por alto son las reglas, pero según van creciendo, se les va aplicando las regulaciones y la responsabilidad que se espera de ellos. Usted sabe que a un niño de 2 años no se le puede esperar que ellos guarden todas las reglas que usted le dice. Usted le dice a ellos, no toque esto, y tan pronto usted da la espalda, eso es lo primero que ellos hacen. Así es que usted no puede esperar que cada regla que usted le dé en el momento dado, ellos la sigan. Pero poco a poco ellos van a entender por qué es que usted le dice que no toque, o por qué es que no debe hacer lo que se le dice que no haga. A veces pasan por alto, ¿verdad? Las reglas. La necesidad y los beneficios de obedecer la instrucción que se le da, ¿verdad? Hay una necesidad porque debe de haber una responsabilidad que se espera de ellos, ¿verdad? Y la necesidad y los beneficios de obedecer la instrucción que se les da. Es una familia, en una familia cristiana, nuestro hogar y nuestra vida diaria hablarán del compromiso de instruir a nuestros hijos a ser obedientes y a ser responsables. O sea, que cuando usted y yo tratamos de dirigir a nuestros hijos en nuestra familia cristiana, ese debe ser nuestro compromiso, de que ellos aprendan a obedecer y a seguir instrucciones, que se centren en principios bíblicos que muestren nuestro compromiso de vivir para Dios como familia. O sea, que todo esto que hagamos, lo hagamos considerando que estamos viviendo en una familia que se identifica como cristiana, que estamos siguiendo los pasos que el Señor nos da, y deben ser los principios bíblicos los que usted y yo promovamos. Bendecido sea Dios. La primera parte dice, sea un ejemplo de Cristo, un enfoque centrado en Cristo. Colosenses 3, 16 al 17, nos dice, para edificar un hogar piadoso, hoy debemos incorporar intensamente prácticas espirituales en la vida diaria de la familia. O sea, tenemos que practicarlo, hermano. Queremos ser creyentes, queremos vivir conforme a la palabra. Usted no puede practicar la familia cristiana si usted no usa la práctica de la palabra de Dios. Bendecido sea el Señor. El apóstol Pablo nos dio instrucciones que se pueden aplicar tanto en la familia como en la iglesia e individualmente. Porque usted como creyente, si no tiene hijos, usted necesita instrucción, la familia necesita instrucción, y en la iglesia también necesita instrucción. O sea, la porción bíblica es tanto para la casa como para la iglesia, como individualmente. Primeramente nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, ¿verdad? Colosenses 3:16. Esto se refiere a las Escrituras. Dedicar tiempo en la palabra de Dios establece una base sólida para la vida cristiana. Usted y yo todos los días debemos dedicar un tiempo a la lectura de la Escritura, hermano, y no leamos como el papagayo, como decían en Puerto Rico nuestros maestros allá. Tenemos que leer con detenimiento. Tenemos que pararnos donde está la coma, donde está el punto, donde está el acento, y entender qué es lo que la palabra nos está enseñando y nos dice. Porque de esa es la única manera que usted y yo podemos entender el mensaje que la Escritura nos enseña. Dice,
Comentar la palabra nos influye en nuestra relación con Dios y con los demás. O sea, que cuando estamos leyendo en nuestra casa con nuestros hijos, ¿verdad? Una de las cosas que debemos hacer es hacer preguntas. Una de las cosas que debemos dar testimonio. Cómo esto se cumple en mi vida. Cómo esto se puede ver en mi vida. Cómo Dios ha trabajado en mi vida por medio de su santa y divina palabra. Dice, y preparar el escenario para enseñarnos y exhortarnos unos a otros. Cuando usted y yo conocemos la palabra, pues usted y yo podemos exhortarnos unos a los otros con amor y con paciencia, hermano, porque la paciencia es necesaria y prepara el escenario para enseñanzas y exhortarnos unos a otros. En toda sabiduría, cantando, mire cómo nos dice, debemos de tener sabiduría, tenemos de cantar con gracia, ¿verdad? A veces no sabemos cantar y no tenemos una voz para cantar, pero lo mejor que usted y yo podamos hacer, bendecido sea Dios, en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Eso es recomendable en la Escritura. A veces nosotros no encontramos qué hacer y vamos para el televisor o vamos para el teléfono, ¿verdad? Pero rara vez cogemos un himnario para cantar los himnos, especialmente esos himnos que están en el himnario de gloria, que fueron himnos que yo digo fueron bien unidos por la palabra, por el Señor y por el Espíritu Santo, a aquellas personas que los escribieron. Muchos de los cánticos que nosotros cantamos hoy en la iglesia no tienen a veces ni sentido, hermano. Muchas veces no adoran a Dios, muchas veces no agradan a Dios. Y nosotros podemos ver la diferencia entre aquel entonces y lo que está pasando en el día de hoy. Esto nos sugiere que debemos formar una atmósfera de adoración en nuestros hogares. Usted no espere venir a la iglesia nada más a adorar a Dios. Usted puede adorar a Dios en donde quiera que usted esté. Usted puede tener su mente en el Señor todo el tiempo. Cuando Él dijo orar sin cesar, es porque se puede, hermano. Se puede. Bendecido sea Dios. Dice, y también y cuando adoremos en la iglesia colectivamente. O sea, que usted no espere que sea más que en la iglesia usted va a venir a cantarle al Señor. Usted y yo podemos cantarle al Señor donde quiera, en el baño, en la cocina, caminando, cuando estamos en el jardín, donde estemos, hermano, podemos estar adorando a Dios. Y que también practicando, adoremos en la iglesia. Ajá. Y también practiquemos que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios, sea de palabra o sea de hechos. Los padres tienen la responsabilidad de mostrar a sus hijos cómo vivir para Cristo. Usted no espere que lo haga la escuela dominical. Usted no espere que lo haga la iglesia. Usted no espere que lo haga la escuela, ¿verdad? La educación secular. Eso no lo va a hacer. Y es así como ellos nos imitarán también. Cuando usted los enseñe, ellos también nos imitarán a nosotros. Porque esto les dará testimonio de su relación con Dios, ¿verdad? Tanto usted le dará testimonio como usted le dará testimonio a ellos. Así que es fundamental la palabra, la adoración y el testimonio para educar a nuestros hijos Amén. En el temor del Señor. Esto trae desafíos, pero hay bendición en ello. Amén, hermano. Así es. Amén. Enseñanza de la vida piadosa. Tito 2, del 1 al 8. Pablo le escribió a Tito sobre la función y deberes pastorales. Le dio instrucciones prácticas de cómo enseñar a los creyentes a vivir una vida piadosa, tanto en sus hogares como en la iglesia. Porque a veces pensamos que es en la iglesia donde se va a vivir la vida cristiana. Usted va a vivir la vida cristiana en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en el supermercado. Donde quiera que usted vaya, usted tiene que vivir su vida, ¿verdad? Cristiana. Se les insta a los mayores a influir en los menores o a los más jóvenes,
Anteriormente se promovía las relaciones de mentor y aprendiz. Anteriormente había mucho esto, que uno tenía alguien que venía y le ayudaba a que su hijo aprendiera más. Y todavía se practica en las escuelas seculares, ¿verdad? Cuando los estudiantes tienen problemas en la matemática o en ciencia o en la clase que sea, se le dan mentores, se busca, hay gente que hasta paga un montón de dinero para que sus niños aprendan. Y si la gente secular se preocupa para que sus hijos aprendan las cosas seculares, usted y yo tenemos más responsabilidad ante Dios de que nuestros hijos aprendan la palabra de Dios. Esto ayudaría a que los que de afuera nos estuvieran no estuvieran nada que decir o argumentar de la familia cristiana y de la iglesia. O sea, cuando usted y yo nos preocupemos por enseñar a nuestros hijos y nuestros hijos sean lo suficientemente obedientes para seguir nuestras instrucciones, no habrá nadie que tenga por dónde señalarnos. Bendecido sea Dios. El apóstol Pablo les recordó, ¿verdad? A Tito, por supuesto, le dice, y nos recuerda a nosotros también. La instrucción en las escrituras debe ser más que un conocimiento intelectual. Hay muchas personas que conocen mucho de la escritura, pero eso es todo lo que saben, la escritura. No saben aplicarla a su vida, ni saben aplicarla a los demás. Debe llegar al corazón, debe llegar hasta aquí dentro, hermanos. ¿Verdad? Dice que debemos de guardar nuestros dichos para no pecar contra Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. ¿Verdad? Llegar a nuestro corazón. Esto exalta a Jesús y trae interés en aquellos que no lo conocen. La segunda cosa que nos aconseja es esta. Estas deben de ser características que se reflejen de los creyentes. Primero, hermano, debemos de tener dominio propio. ¿Ok? Porque cuántas veces no perdemos el quicio, como decimos nosotros, por nada. Tenemos que tener dominio propio. Debemos de tener y practicar la sabiduría, hermanos. El amor. ¿La? Tenemos que practicar la paciencia, esos frutos del Espíritu que está en nosotros y que debemos desarrollar. La pureza, como hemos estudiado anteriormente, debe haber pureza, ¿verdad? Debemos de ser productivos y no debe de faltar en nosotros la humildad. Se debe tener en grande estima el apoyo de las enseñanzas de los mayores y recordar que los más jóvenes también pueden influir a los mayores a que reconozcan que ellos también pueden aprender de las ideas nuevas y las visiones que Dios les haya dado. Así es que la exhortación está tanto para los ancianos como para los jóvenes como para los niños. Es necesario que todos aprendamos uno de los otros y que todos nos respetemos por igual. Usted quiere que lo respeten, respeten. Usted quiere que lo honren, honre, ¿ok? Usted quiere que la gente lo siga, siga también cuando se le da instrucciones. Bendecido sea el Señor. Así que a los jóvenes no se puede rechazar, hermanos. Ellos son la iglesia ahora y van a ser los líderes del futuro. Igualmente que los niños. No se pueden ignorar. Ellos hay que ponerle atención. A veces sí, cansan a veces le dan a uno, ya uno cuando ha pasado la edad no lo soporta mucho, pero usted y yo tenemos que aprender a ser pacientes. Bendecido sea Dios. La segunda parte dice, proporciona instrucción, doctrina piadosa. Instrucción piadosa, Proverbios 22:6 y capítulo 4 del 20 a 27. Es bueno que recordemos el momento que nos dimos cuenta que íbamos a ser padres. Este angelito, cuando naciera, iba a ser egocéntrico y egoísta y iba a mostrar poca consideración por los demás. Sí, así son los niños, hermanos. Usted tiene un niño y todo es de él. Y cuando viene el otro niñito, no quiere compartir con el otro niñito. Todas las cosas son de él, no quiere que le coja nada.
siempre están peleando, ¿verdad? Pero el trabajo suyo y el trabajo mío es conducirlos para que ellos aprendan que tienen que compartir, que tienen que amarse, que tienen que respetar, hermano, y la labor de eso le toca a los padres. Bendecidos a Dios. Dice a los niños, así son los niños. Había que enseñarlos a ser cortés, a compartir y a ser paciente. También tenemos la obligación de instruirlos en las enseñanzas de Dios y las relaciones con las demás personas. Es la responsabilidad suya y la mía cuando teníamos nuestros hijos. Tendremos fortaleza en los tiempos difíciles de la crianza, aferrándonos en el aliento que nos da la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a ser la fortaleza y la ayuda que usted y yo vamos a tener en el momento que la necesitemos. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. He aquí pautas excelentes respecto a las instrucciones piadosas, ¿verdad? La primera pauta que usted y yo debemos de aprender o reconocer es reconocer el valor de la instrucción piadosa. Hermano, la instrucción que va a ayudar a su hijo, que va a ayudar a su hermano, que va a ayudar al hermano en la iglesia. Debemos de tener consideración en esto. Esto alentará a los niños a convertirse en adultos saludables, felices y que amen al Señor y le sirvan. Cuando usted y yo tengamos el cuidado, ¿verdad?, de enseñarles, ¿verdad?, lo que es necesario, de conocer la instrucción piadosa. ¿Okay? La segunda, Proverbios 4, del 20 al 27, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, hermano. Inclina tu oído. Mira, hermano, tenemos que prestar atención. Inclina tu oído, lo primero que nos dice. No se aparten de tus ojos. Los ojos, la escritura nos dice que son las ventanas del cuerpo. Y hermano, es por los ojos donde entran todos los pecados. ¿Verdad? Llevan a la mente, al corazón, y después lo hacemos con las manos, o con los pies, o con lo que sea, ¿verdad? Así que fallamos a Dios. En los ojos, dice, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. La palabra de Dios, ¿verdad? Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Usted quiere ser sano? Guarde la palabra de Dios. Reclame las promesas del Señor. Reténgalas y medite en ella de día y de noche, ¿verdad? Y usted va a ver que Dios va a obrar en su vida y en la mía. Versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí nos aconseja de la necesidad de valor y asimilar los valores piadosos. Esto nos enseña de qué hacer o qué no debemos hacer. Pero también el por qué es que lo hacemos o no debemos hacerlo. Que la Escritura nos explica, no lo hagas, y también nos explica por qué no lo debes de hacer. Otra de las advertencias o pautas que nos dice, debemos mantener comunicaciones sanas. Proverbios 4:24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca. Y Marcelino es uno que predica todo el tiempo de la lengua, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado. El libro de Santiago nos dice que es un miembro pequeño en nuestro cuerpo que puede encender un bosque pequeño, hermano, y hace una tremenda cosa. Usted y yo tenemos que cuidar lo que dice nuestra boca. En nuestra boca salen las palabras que pueden ser para vida y pueden ser para muerte. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Hermano, muchas veces hablamos cosas que no agradan a Dios y tenemos que tener cuidado con ello. Verso 25. Tus ojos miren lo recto
y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Mire lo que el Señor nos manda. A que no miremos para el lado ni para el otro lado, sino que nuestros ojos siempre estén para el frente. Usted no sabe que cuando usted se descuida a mirar para el lado es cuando peca, cuando falla, cuando se desvía del camino, Cuando choca. Cuando crea que otros tengan otros problemas. Así que usted siempre tiene que estar mirando hacia adelante, ¿verdad? Que nuestros ojos siempre estén puestos hacia el frente, mirando lo que va al frente. Bendecido sea Dios. Dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes delante. Versículo 26 nos dice, examina la senda de tus pies. Hermano, ¿a dónde nos metemos? ¿A dónde vamos cuando caminamos? ¿Cuál es el propósito de ir a los sitios donde vamos, hermano? Eso es lo que nos habla cuando nos habla de nuestros pies. Y todos tus caminos sean rectos. Que cuando tú vayas a los sitios no vayas con el propósito de crear un problema, una situación o una crisis o levantar una calumnia a alguien que no conoces y que no sabes. O sea, tengamos que tener cuenta. Y todos tus caminos sean rectos, hermano. Dice que si nosotros escuchamos los proverbios, hermano, de Salomón son sabiduría en la palabra de Dios, que es bueno que usted y yo dilatemos tiempo en ellos diariamente. Versículo 27. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Bendecido sea Dios, ¿verdad? Aparta tus pies del mar, dice. Y el otro consejo que nos da, debemos mantener el adecuado orden de prioridades. Mateo 6:33 nos dice, buscad primeramente el reino y su justicia, ¿verdad? Y las demás cosas nos vendrán por añadidura. Así es que hay prioridades. Nosotros debemos de buscar primero las cosas del Señor y llenarnos de su palabra. Dice aquí, dice, aparta tu pie del mal, dice ya, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Disciplina con amor, Proverbios 13:24 y 19:18. La disciplina es un tema muy debatido. La Biblia ha sido mal entendida y aplicada para justificar el trato abusivo de los niños en el nombre de la disciplina. Mira, muchas personas usan la Biblia como para una manera de castigar. Y aunque nos da instrucciones que debemos de instruir a nuestros niños y debemos de corregirlo, debemos de enseñarlo y debemos de darle ejemplo, también nos dice que tenemos que disciplinarlos. Pero usted y yo tenemos que aprender a que no nos da el permiso para que los abusemos, que no nos da el permiso para que los agolpiemos. No nos da el permiso. Hoy hablábamos con una hermana y nos decía que a ella la mamá le daba muchos cocotazos en la cabeza. Y ella decía que sufría mucho de la cabeza. Y hermano, no sabemos si eso puede ser las causas. No se le debe alar el pelo a los niños. No se le debe alar la cabeza, los pelos. No se le debe alar las orejas. No se le debe dar cocotazos, hermano. Usted y yo debemos de aprender a que la fuerza no todo el tiempo va a hacer que sus hijos cojan disciplina. Algunas veces hay que aplicarla, pero usted sea sabio. No vaya a maltratar a su hijo creyendo que lo está corrigiendo, porque muchas veces lo que está es abusando. Y no es correcto. Dios quiere que nosotros los corrijamos sabiamente, inteligentemente, que no los golpeemos. Porque, hermano, un niño es golpeado y es llevado al doctor y después usted va a pagar las consecuencias cuando averigüen que fue culpa suya. Así que aprenda para que no vaya a pasar por momentos difíciles en su vida. Dice aquí, probablemente la vara sea una referencia simbólica de la disciplina. La vara en la Biblia, ¿verdad? Nos dice, habla que el pastor la usaba para la dirección, para guiar a la oveja a que regresara al rebaño. Si usted puede estar segura que si el pastor usaba la vara para darle a la oveja se le iba a ir corriendo.
porque ella no es boba tampoco, ¿verdad? Se usaba para dirigirla, para corregirla, para enseñarla. Yo no dudo que de un momento a otro le haya dado para mantenerla en el lugar, pero no era para golpearla, ni para destruirla, sino para disciplinarla y para que regresara al rebaño. Se usaba la vara como instrumento de dirección y protección. Es responsabilidad de los padres de instruir a sus hijos sobre lo que es bueno y qué es malo. Hay que poner límites. Sabemos que en momentos que los niños que son desobedientes y que son duros y que en este tiempo, hermano, cuando nosotros nacíamos, los padres nos decían que nacíamos con los ojos cerrados. Hoy los niños nacen con las manos ready para el ¿cómo se llama? Para el celular y para el remote. Así es que la situación ha cambiado. La tecnología ha hecho las cosas más fáciles para muchas cosas, pero para otras cosas ha dañado muchísimo. Bendecido sea Dios. Así es que tenemos que entender esto. ¿Dónde me quedé? Me quedé aquí. Los hijos son lo que es bueno. Dice, es responsabilidad de los padres, ¿verdad?, de instruir a sus hijos sobre lo que es bueno y lo que es malo. Hay que poner límites, como le dije, tenemos que decirle hasta aquí, no pasa de aquí. Y si él pasa, entonces hay que aplicar corrección, ¿verdad? Pero no para destruirlos, hermano, para protección y seguridad. Con esto aprenderán autodisciplina para que se puedan desarrollar en adultos seguros y productivos. A los niños que no se les corrige crecerán inmaduros y con estilos de vida destructivos. Tenemos que mostrar el amor a nuestros hijos, ¿verdad?, por medio de la obediencia. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y Hebreo 12:6 dice, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. La Escritura nos dice que no despreciemos la disciplina del Señor, porque él al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Hay diferentes estilos de disciplina y cambian a menudo que el niño va creciendo. La disciplina de los padres muestra preocupación del desarrollo de los hijos. Si usted no disciplina a su hijo, quiere decir que usted no le preocupa cómo él pueda crecer. Así es que es necesario que introduzcamos la disciplina. La disciplina es arduo trabajo. Sí, hermanos. Es agotador, sin dudas. Menospreciado a veces. Personas que se dedican a enseñar y enseñar y enseñar y sus hijos nunca aprenden. A veces son menospreciados. Por eso es menospreciada. Por aquellos que no le ponen atención. Pero los que lo ponen atención y la practican, hermano, y son sometidos a ello, va a llegar el momento que le van a dar gracias a Dios y también a sus padres por la disciplina. Bendecido sea Dios. A veces, ¿vale la pena? Absolutamente. Disciplinar a los niños vale la pena. No hay más satisfacción que ver un hijo o una hija crecer y convertirse en un adulto responsable que ama y sirve al Señor. Un día ellos apreciarán la disciplina en la que fueron sometidos. Y esta persona habla por experiencia. Yo le doy gracias a Dios primeramente y también a mis padres, la manera que ellos me criaron y me condujeron. Y yo estoy segura que si usted es sincero con el Señor, también va a decir amén a mis palabras. Aliente la obediencia y la bondad. Los niños deben obedecer. Efesios 6, del 1 al 3 y Deuteronomio 5, 16. Colosenses 3, 20. Dice, la lección se ha centrado que es el papel de los padres. También aborda, o sea, la lección se ha centrado en cuál es el papel de los padres. También aborda qué esperar de los hijos. Lo primero que se espera de los hijos es obedecer.
Lo segundo que se espera de los hijos es honrar a sus padres. Esto implica someterse a Dios y a las autoridades. Esto conduce a una vida que agrada al Señor. Estarán preparados para interactuar con los demás cuando sean adultos. Efesios 6, 1 y 2 dice: obedecer al Señor y a los padres es el primer mandamiento con promesa. La obediencia y el honor a los padres crea un fundamento en los hijos que los ayudará toda la vida. Esperar la obediencia de nuestros niños es desear lo mejor, querer que crezcan y que sean capaces de discernir entre el bien y el mal, entre lo malo y lo bueno, que tengan relaciones saludables y que se puedan desenvolver bien en la sociedad. Dios desea que les vaya bien. Efesios 6:3. Él quiere que todo nos vaya bien. La última parte es Efesios 6:4 y Colosenses 3:21. Dice así: en esta porción se brindan instrucciones a los padres y se dirige a la figura paterna, y no omite a la madre en la crianza e instrucción, ¿verdad? Así que se le dice a los padres, pero nosotros sabemos que la madre también está ahí. Se nos aconseja a no tratar a nuestros hijos de manera que los exasperemos. Colosenses 3:21, para que no se desalienten, dice. En la disciplina se debe transmitir que las acciones que como padre se tomen van a ser para que ellos mejoren y a la misma vez deben de agradar al Señor. O sea, para que ellos mejoren su conducta y a la misma vez para que agraden al Señor. Aún en la disciplina se les debe asegurar que son amados, hermano, porque mucha gente castiga a sus hijos como si fueran sus enemigos. Usted y yo tenemos que castigarlos con amor y demostrarle que es necesario corregirlos y dejarles saber que aun cuando los corregimos, los amamos. Pero no cometa el error de darle un cantazo a un niño o darle una exhortación y después vaya a pasarle la mano enseguida. Porque eso no lo va a convencer de que usted lo está disciplinando y a la misma vez usted está siendo flojo. Seamos sabios e inteligentes. Usted castígalo o regáñalo o exhórtalo y mantenga su carácter para que ellos entiendan que usted le está hablando con seriedad. Bendecido sea Dios. Si usted enseguida le pasa la mano y le dice I'm sorry que te di, el niño nunca va a comprender y va a entender que usted lo está corrigiendo. Bendecido sea Dios. Además, cuando usted lo castiga con las manos, ellos van a confundir cuando usted lo abraza y le dice que lo quiere, porque ellos piensan que las manos son las fases que usted está usando como castigo. Sea inteligente también en cuanto a eso. Use la vara. La escritura dice que lo usemos. Seamos sabios. No vamos a golpearlo, no vamos a matarlo, no vamos a dejar un golpe en su cuerpo. Corríjalo sabiamente. Déjele saber que usted los ama. Bendecido sea Dios. Cuando los padres crían a sus hijos usando la sabiduría, la fortaleza y la gracia que proviene de Dios, es probable que los hijos elijan servir al Señor toda su vida. Recordemos que Dios nos ha dado libre albedrío y por más esfuerzo que usemos, muchas veces los hijos nos desobedecen y se apartan del Señor. No nos demos por vencidos, ¿verdad? Sigamos orando por ellos. Amén. La semilla que fue implantada en la infancia germinará y cambiará sus vidas. Así es que usted y yo tenemos esperanza. Usted y yo tuvimos la oportunidad de enseñarles y ellos se han apartado. Ellos van a dar cuenta a Dios de cada cosa que ellos hagan. Y usted y yo sabemos que nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad.
No se haga culpable cuando ellos crecieron y han hecho o hacen lo que hagan. Reconozcan y entiendan que usted tiene un poder grande que Dios le ha dado y nos ha dado a todos, y es la oración y la confianza y la fe que tenemos en el Señor. Hemos puesto la semilla, y la semilla que ha caído en buena tierra germinará y da fruto a 100 por 1. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí mi palabra. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Gracias a nuestra hermana Francis y gracias a nuestro Dios que Él nos ha permitido pues exponer su palabra, enseñarla, y yo sé que es algo pues que algunos dirían pues, pero bueno, ya nosotros no tenemos hijos. La mayor parte de esta congregación pues ya son pasados de esa edad de criar hijos. Pero hay personas, hermanos, que necesitan escuchar eso, o como dice la Escritura, que las abuelitas pues enseñan a las mujeres jóvenes a cómo comportarse en su hogar. Alabado sea el Señor. Así que Dios me les bendiga. No los voy a aguantar más, solamente quiero recordarles que el sábado pues vamos a ver si podemos llegar a Reading, Pennsylvania, antes de las 7 de la mañana para entrar en oración con los demás pastores. Alabado sea Dios. Y ellos le están llamando un retiro de pastores, ¿ok? So, no sé. Bueno, no sé si la palabra cabe ahí, pero vamos a estar ahí si el Señor así lo permite. Ok, así que Dios me les bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro y nos despedimos en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú has dado hasta este momento. Sabemos, Señor, que nosotros necesitamos de ti, y sabemos también que tú quieres tener comunión con nosotros. Padre, gracias por tu palabra y gracias por habernos permitido estar en tu casa de oración. Ahora vamos a salir de ella, Señor, y te pedimos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y también la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les recordamos que pues el domingo vamos a estar con ustedes a las 11 de la mañana. Y hasta entonces pues le enviamos un beso y un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye. Amen. Praise the Lord. Okay. Santo Dios.